buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Bueno, esta es mi declaración de conflictos de interés, que no tengo. Vamos a ir directamente a la presentación. Como sabrán, la hemocromatosis primaria es una entidad histórica. Fíjense que en el siglo XIX Trousseau describe esta tríada que todos conocemos, que consistía en glucosuria, pigmentación cutánea y cirrosis hepática, y la denominó diabetes bronceada. En ese mismo siglo, von Recklinghausen asigna el término de hemocromatosis, ya que esta entidad presentaba una pigmentación anormal relacionada a factores de la sangre. En 1935, Sheldon postula el origen hereditario de la enfermedad y en el año 1970 logró ser asociada al locus HLA del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, identificada también como una enfermedad de herencia autosómica recesiva. En el año 1950, con el descubrimiento de la ferritina como proteína de depósito de hierro y la transferrina como proteína carrier, esto da inicio a un análisis mucho más comprensivo del metabolismo del hierro como lo conocemos en la actualidad. Pero fíjense que recién en el año 2020 se terminaron de caracterizar los genes no HFE relacionados a la hemocromatosis hereditaria. La hemocromatosis es un desorden metabólico de origen genético, y ahora pongo IO multifactorial porque ahora vamos a ver por qué, caracterizado por una sobrecarga tisular de hierro. Esta hemocromatosis, si es hereditaria, la vamos a denominar hemocromatosis primaria, y si es una hemocromatosis secundaria, vamos a tener distintas causas que van a llevar a esta sobrecarga, que las vamos a desarrollar con el doctor Rabinovich luego de esta presentación. En cuanto a la hemocromatosis primaria, esta se va a llevar a cabo en contexto de alteraciones genéticas que van a llevar a la disminución de los niveles plasmáticos de hepcidina, o sea, una alteración cuantitativa, que va a ser la mayoría de los casos, y a una disminución en la actividad de la misma por pérdida de la función o de la afinidad, o sea, una alteración cualitativa en lo que es la hepcidina. Vamos a repasar un poco de absorción y transporte intestinal de hierro como para poder comprender un poco la fisiopatología y los genes que se desarrollan en el contexto de la hemocromatosis primaria. Fíjense, tenemos la membrana apical del enterocito. En la membrana apical del enterocito nosotros recibimos al hierro en su estado ferroso, o sea 3+, y necesitamos de una ferroxidasa que está asociada al transportador de hierro, que es un transportador de metales divalentes, que lo va a ingresar al enterocito a través de su estado 2+, o a su estado férrico. El hierro libre, tanto a nivel intracelular como a nivel del torrente circulatorio, es tóxico porque esta capacidad que tiene de pasar de ferroso a férrico hace que altere la membrana de la mayoría de las células, y dentro de las células, las organelas dentro mismo de cada célula, no solamente del hígado, sino de todo el organismo. Dentro de la célula, dentro del enterocito, tiene dos mecanismos. Si hay suficiencia de hierro, se va a conservar a través de la ferritina cisular, y si hay necesidad de hierro a nivel del organismo, va a pasar rápidamente a la membrana vasolateral a través de la ferroportina, pero la ferroportina va a estar asociada a su vez a la efastina, que es otra ferroxidasa que lo va a devolver a su forma 3+. Y de ahí, en el torrente circulatorio, se va a unir principalmente a la transferrina sérica, pero también a la ferritina, como vamos a ver más adelante. Hablamos de la hepcidina, hablamos de que teníamos trastornos cuantitativos y cualitativos de esta proteína, que en realidad es un polipéptido de 25 aminoácidos que está sintetizado por el hígado y que es el agente regulador por excelencia de las reservas de hierro. En condiciones suficientes de hierro, la hepcidina se une a la ferroportina en macrófagos, enterocitos y otros tejidos, y va a generar básicamente la internalización y degradación de su receptor o de su transportador, que va a ser la ferroportina. Esto va a generar una reducción en la liberación y transporte ápico-basal de hierro en el enterocito, y a su vez una reducción en la movilización de hierro por parte de las células del sistema retículo endotelial. Y en condiciones de hepcidina baja, obviamente estos efectos se van a atenuar y se va a revertir el ciclo y se va a reanudar el proceso de absorción, transporte y liberación de hierro.
No solamente la hepcidina va a ser el agente regulador del metabolismo del hierro, tenemos otros tipos de mecanismos que hacen que la hepcidina tenga una regulación positiva y una regulación negativa acorde a las necesidades. Si necesitamos hierro, vamos a tener una regulación negativa, y si no lo necesitamos, vamos a tener un aumento en la expresión de hepcidina. Por lo tanto, por ejemplo, fíjense el estado de hierro, como dicen los reguladores positivos, pero también en la inflamación, como todos conocemos, la anemia de los trastornos crónicos, que se genera justamente por esta razón. En cuanto a los reguladores negativos, estos ya los conocemos, son reguladores negativos en contexto de distintos momentos de lo que es el desarrollo tanto de las mujeres como de los varones en el crecimiento. Básicamente está estimulada negativamente su expresión en la eritropoyesis, en la hipoxia. Fíjense los factores hormonales también que van a influir en lo que es la regulación negativa para que justamente el hierro aumente en circulación y en los tejidos. En cuanto a lo que es la hemocromatosis hereditaria, vamos a tener una clasificación. Esta clasificación es la que yo les comentaba previamente. Tenemos la primera clasificación, que es la hemocromatosis de tipo 1, es la hemocromatosis HFE, la más frecuente, la más conocida por todos y la más antigua en el conocimiento de su herencia. Tiene más de 30 mutaciones o polimorfismos del gen HFE. Las más importantes o de más relevancia en lo que va a ser la carga sintomática del paciente van a ser el C282I, el H63 y el S65C. Las consecuencias moleculares, como dijimos previamente, va a ser niveles bajos de hepcidina con sobrecarga tisular de hierro. Y los síntomas, como vamos a ver más adelante, van a variar de leves o asintomáticos hasta severos y muy severos. Dentro de esa clasificación de hemocromatosis que conocíamos anteriormente, aparecen estas nuevas, que es la hemocromatosis de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. La penetrancia de los síntomas o la carga sintomática va a ser muy variable. Tenemos la hemocromatosis de tipo 2, que se llama hemocromatosis juvenil, que básicamente tiene dos genes afectados, que es el gen de la hemojuvelina y el gen HAMP, también reguladores de la síntesis de hepcidina, la cual va a tener fíjense los síntomas severos y a muy temprana edad. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas que nos van a hacer sospechar una hemocromatosis juvenil. En cuanto a lo que es la de tipo 3, es una mutación relacionada al receptor de transferrina de tipo 2, que tiene, digamos, particular localización en el hígado y que va a determinar una falla en lo que es el sensar el hierro a través del hígado también. Hay distintas mutaciones, pero los síntomas van a variar y se van a colocar en un punto intermedio entre lo que es la hemocromatosis primaria de tipo 1 y la hemocromatosis de tipo 2. En cuanto a la de tipo 4, es una enfermedad poco frecuente, denominada enfermedad de la ferroportina, y se va a clasificar básicamente según la pérdida de afinidad que tenga hacia la ferritina, hasta ferroportina, o una ganancia de función de la misma. Por lo tanto, hay un aumento de la captación del sistema retículo endotelial. Por lo tanto, va a haber una sobrecarga en el sistema retículo endotelial, predominantemente en el vaso, pero también en el hígado. La incidencia y la penetrancia, hay varias teorías genéticas de estas patologías. Se piensa que la hemocromatosis hereditaria en realidad es un polimorfismo de adaptación en regiones en donde no había un aporte dietario de hierro. Entonces, esto fue una adaptación positiva en ese contexto, sobre todo originariamente en Europa. En Europa del Norte vamos a tener caracterizada por excelencia la mutación C282I, como ven ahí arriba, es la de tipo 1A dentro de la hemocromatosis primaria. Su versión en homocigosis es la versión que tiene mayor penetrancia sintomática y per se, como vamos a ver más adelante, va a ser un factor de tratamiento para el paciente con hemocromatosis. Y después vamos a tener otras variantes, la variante de la C282 heterocigota, sumada o no a la H63D en su forma heterocigota, que va a dar el tipo 1B, la H63D
S65C sumadas o no, que son la de tipo C, y después las variantes aisladas, la H63D y la S65C, que son mucho menos frecuentes y tienen muy baja incidencia y penetrancia. En cuanto a los que son el resto de los subtipos, tenemos el receptor de la transferrina de tipo 2, que es, si bien menos frecuente de la tipo 1, más frecuente que la hemojuvelina, y a su vez estas dos son más frecuentes que la de tipo 4, que es la menos frecuente, como decíamos previamente. Como habíamos dicho, la patogenia es la disminución de la hepcidina. Fíjense que son todos factores reguladores de la hepcidina dentro del hígado que van a llevar entonces a una condición de hepcidina baja constitutiva. Lo mismo con el receptor de la transferrina de tipo 2, que sería la de tipo 3. Y por último, las alteraciones cualitativas, que son la enfermedad de la ferroportina, caracterizadas, como les dije previamente, por alteraciones en lo que es la afinidad hacia la ferroportina o ganancia de función de la ferroportina. Por lo tanto, hay un aumento de ferritina tisular. Esta disminución de la hepcidina va a llevar a una liberación continua de hierro de los enterocitos y de los macrófagos del sistema retículo endotelial. Se va a unir a la transferrina y a la ferritina plasmática, y esto va a ser un aumento del transporte hacia las células parenquimatosas. Inicialmente, el hígado es el órgano por excelencia para la absorción del hierro en exceso, pero una vez que el hígado, como vamos a ver más adelante, tiene una sobrecarga severa, y la vamos a determinar por algunos signos indirectos, esto se va a pasar a todo el organismo, va a pasar al páncreas, va a pasar al corazón y a todos los tejidos, ya que el hierro es necesario en prácticamente todas las células del organismo. La fisiopatología del daño tisular hoy la conocemos de una manera un poquito más compleja, como se conocía antes. Nosotros creíamos que solamente el daño tisular era por depósito, y en realidad solamente teníamos en cuenta el depósito de ferritina tisular y de la hemosiderina, que esto generaba un aumento, digamos, en lo que era el tamaño celular, con una consecuente pérdida o muerte de celular por una cuestión de aumento de la reserva dentro de la célula. Pero hoy en día sabemos que no es la única fisiopatología, que tenemos una segunda teoría, que es la teoría, como les decía previamente, del hierro lábil, como hablábamos de su capacidad de pasar de ferroso a férrico y ahí llevarse o ganar protones y generar radicales libres tanto en la membrana como en las organelas intracelulares. Fíjense que si nosotros tenemos una sobrecarga circulatoria de hierro con una ferritina menos de 1000 microgramos por litro, esto va a estar reflejado en una reserva básicamente en hepatocitos. Si hablamos de una ferritina por encima de 1000 microgramos por litro, ahí lo que vamos a obtener es que no solamente el hepatocito se va a cargar, sino que se va a empezar a cargar el endotelio, las células de Kapfer y el resto de los órganos. En cuanto a lo que es la saturación de la transferrina, hay una analogía con esto, sobre el 45% de porcentaje de saturación. Ya la transferrina no es capaz de asimilar el hierro que va a estar en circulación, y entonces ahí se van a generar especies libres de hierro, lo que es el hierro lábil plasmático, y NTBI, que es el hierro no unido a transferrina. El hierro no unido a transferrina se une a otra proteína de menor tamaño en el organismo, que en general es albúmina o prealbúmina o alguna molécula un poco más pequeña, que no tiene la capacidad per se de transportar y sostener el hierro dentro del torrente circulatorio, entonces tiene más facilidad para ceder y transformarlo en hierro lábil a medida que va aumentando la sobrecarga de hierro. Esto va a llevar, como dijimos, al daño hepático, a la esteatosis, a la hepatitis, a la fibrosis, a la cirrosis, pero va a generar un daño hepático un daño en todo el organismo. Va a generar diabetes, va a generar alteraciones cardíacas, arritmias, miocardiohipertrofia, va a generar alteraciones articulares como artritis, artrosis, alteraciones endocrinas como hipopituitarismo e hipogonadismo y demás, como vamos a ver más adelante. Como les dije previamente, estos receptores para el hierro no unido a transferrina o para el hierro lábil plasmático van a ser receptores en realidad de distintos minerales que son necesarios, o divalentes en general, que son necesarios para el resto de las células. Como ven ahí, tenemos para zinc, para canales de calcio. Todos estos van a ser factibles de introducir hierro adentro de las células, en donde se va a generar daño celular tanto de la membrana como de las organelas a través de la generación de radicales libres que vimos y que hablamos previamente.
Este es un cuadro que resume la clínica a través de los signos y síntomas que va a presentar el paciente. Estos, como les dije previamente, pueden ir de asintomáticos con una simple elevación de las transaminasas y valores por encima de lo que hablábamos recién de ferritina y de transferrina, como ya alteraciones en cuanto a lo que es el parénquima y la masa de los órganos que va a afectar. En el hígado va a generar hepatomegalia, va a generar cirrosis, fibrosis, hepatocarcinoma en su evolución. En lo que es el sistema endocrino, como habíamos dicho, la diabetes, fíjense que no es poco frecuente, es en el 15 al 20% de los pacientes que tienen hemocromatosis y un 70% de pacientes que tienen cirrosis van a llegar a tener trastornos en cuanto a lo que es la diabetes producida por este depósito en el páncreas. Se va a ver panhipopituitarismo, hipogonadismo, que esto no va a mejorar en general con el tratamiento. Vamos a tener artralgias, mialgias, astenia y demás, y vamos a tener la clásica hiperpigmentación cutánea que hablábamos previamente en lo que era el origen que hablábamos anteriormente. En cuanto al corazón, son amplias los efectos que genera, la miocardiopatía restrictiva, la miocardiopatía dilatada y los trastornos de la conducción. Perdón. En el caso como hablábamos previamente, en las no HFE y sobre todo en la hemojuvelina, vamos a pensar en un paciente joven que tiene una alteración básicamente a nivel de trastornos de conducción o a nivel de hipertrofia del miocardio y además alteraciones, como hablábamos, gonadales y de la hipófisis. Los síntomas y la edad, esto es un tema que va a variar también no solamente en relación al tipo o al subtipo de hemocromatosis que vamos a tener, sino también que va a variar según la edad y según el sexo. En general, en el hombre tiene un inicio de síntomas a partir de los 40 años. En la mujer esto se va a retrasar un poquitito más, se va a retrasar hasta una década y media por razones de menstruación, de embarazo y de lactancia, por mayor requerimiento de hierro en lo que es la vida en el caso del sexo femenino. En cuanto a lo que son los criterios diagnósticos, nosotros vamos a tener que pensar a la hemocromatosis, ya que es una enfermedad que puede ser o que se puede presentar con distintos síntomas y con distinta gravedad. Vamos a tratar de usar una estrategia secuencial y lo que vamos a plantear y lo que se plantea hoy en día es hacer una estrategia secuencial no invasiva. Esto significa que nosotros vamos a empezar con la sospecha, quizás ni siquiera tenemos una sospecha, quizás el paciente viene derivado del clínico porque en un control de rutina encontró la ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina elevados y lo manda al hematólogo para que lo analice. O directamente son pacientes que tienen antecedentes de hemocromatosis primaria en la familia y que vienen a la consulta temprana para hacer un seguimiento temprano. Entonces, siempre secuencial y no invasivo. Vamos a utilizar, como habíamos planteado previamente, el porcentaje de saturación de la transferrina, que va a tener que ser mayor a 45 para iniciar la sospecha, y la ferritina, como les dije previamente, va a depender de la década y va a depender también de si es sexo masculino o femenino. Fíjense que estamos en mayor a 200 en las mujeres premenopáusicas y en el caso de los varones o las mujeres posmenopáusicas este valor sube a 300. En cuanto a las imágenes que vamos a llevar a cabo, lo mismo, vamos a llevar a cabo una estrategia secuencial. No vamos a ir directamente a la resonancia hepática, se puede, pero podemos hacer previamente una ecografía abdominal, podemos pedir que evalúen el parénquima del vaso y del hígado, podemos pedir radiografías de las articulaciones afectadas, podemos pedir un ecocardiograma, un electrocardiograma si sospechamos que hay una alteración miocárdica o de la conducción en relación a la sobrecarga de hierro. Y en cuanto al perfil mutacional, el perfil mutacional se sostiene básicamente en dos momentos. Uno, cuando uno tiene un antecedente familiar directo de una hemocromatosis primaria o cuando tenemos una alta sospecha de signos de laboratorio, signos clínicos o signos indirectos a través de las imágenes. Entonces ahí vamos a poder pedir el panel mutacional. Y por último, la biopsia hepática dejó de ser quizás el gol estándar para el diagnóstico, no forma parte de lo que es esta estrategia de diagnóstico, sino que va a estar solamente indicada en casos en donde uno sospecha que no solamente hay una sobrecarga de hierro, sino que esa sobrecarga de hierro generó algún tipo de lesión reversible o irreversible sobre los órganos, sobre todo hablando del hígado
y del corazón. Entonces, en estos casos vamos a ir a la biopsia hepática, como lo vamos a ver más adelante. Como decíamos, su porcentaje de saturación de la transferrina es mayor a 45 y constituye el marcador temprano de sospecha de hemocromatosis. Hay que tener en cuenta que no siempre está aumentado. Hay algunas patologías en donde lo encontramos normal e incluso bajo, como lo que es la hemocromatosis tipo 4 y otras enfermedades raras de acumulación de hierro. La ferritina, que es el estándar de predicción de la lesión histológica hepática, esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero la ferritina per se carece de especificidad para confirmar hemocromatosis hereditaria, porque bien sabemos que la hiperferritinemia está presente en otras patologías. Las otras patologías básicamente son la enfermedad hepática alcohólica, el hígado graso no alcohólico, el síndrome metabólico, los estados inflamatorios crónicos, la infección por la hepatitis C, las enfermedades neoplásicas y las enfermedades autoinmunes. Seguramente hay otras, pero estas son las más frecuentes en donde encontramos hiperferritinemia y tenemos que ir un poco más allá como para definir y quizás podemos ajustar un poco más el diagnóstico para otra patología. Lo que es el hígado, como les decía previamente, ya con una ecografía, con un operador avesado vamos a poder evaluar el parénquima hepático. Fíjense, a la izquierda y arriba tenemos un parénquima mucho más oscuro, eso no es un parénquima normal del hígado visto por ecografía, siendo el normal el que muestro abajo. Vamos a tener signos también de esteatosis, obviamente hay hígado aumentado de tamaño en los estadios iniciales y en los estadios más avanzados, en donde ya ha habido una fibrosis o una cirrosis, va a haber una retracción del tejido y un hígado de menor tamaño. En cuanto a la resonancia magnética hoy en día desplazó a la biopsia, pero no del todo. La resonancia magnética nos permite hoy, mediante el coeficiente de intensidad de señal, esto se logra a través de un software que es el Tesla, que lo que hace el software es hacer una imagen en T2, el T2 se llama estrella o T2 spin, y la imagen de supresión grasa. De esta manera nosotros vemos que el hígado va a tener una hipointensidad en resonancia magnética y lo vamos a poder clasificar. A la izquierda tenemos la imagen A, que corresponde a lo que es la hemocromatosis clásica, la hemocromatosis de tipo 1, en donde el hígado va a ser denominado por los radiólogos el hígado negro, el hígado que está sobrecargado o hipointenso, en donde hay un vaso, por ejemplo, que no tiene tanta captación. A la derecha tenemos un hígado menos captante o menos hipointenso y un vaso mucho más negro, como dicen los radiólogos, que sería la hipointensidad que se ve en los otros tipos menos frecuentes de hemocromatosis o en los casos de la hemocromatosis secundaria, como vamos a ver con el doctor Rabinovich luego. Con la resonancia cardíaca vale la pena pedirla en conjunto. Vale la pena someter al paciente a una resonancia cardíaca y una resonancia hepática, entonces ya tenemos información de lo que es el parénquima del corazón, en donde vamos a tener los mismos criterios. Fíjense ahí, nosotros tenemos señalado lo que es, como hablábamos, la hipointensidad del hígado, pero también la hipointensidad del miocardio, del músculo cardíaco. En cuanto a lo que son las articulaciones, si el paciente viene con dolor articular, vamos a encontrar una artropatía subcondral y una condrocalcinosis, producto de este depósito, como hablábamos previamente, del hierro en las articulaciones, sobre todo en las metacarpofalángicas. Lo que es el estudio mutacional, si ya arribamos a la sospecha, porque ya tenemos un paciente o que tiene clínica o que tiene signos indirectos, esto se hace a través de un panel, el panel HFE, como siempre hablando de la hemocromatosis primaria, en donde en general en todos los laboratorios que tienen la posibilidad de hacer esta determinación, nos va a dar las tres determinaciones, la C282I, la H63D y la S65C, que nos van a dar distintas informaciones como hablábamos previamente y que ahora lo vamos a profundizar un poquito. En cuanto a lo que son las mutaciones no HFE, en realidad no se justifica el screening de estas mutaciones porque tienen realmente una muy baja incidencia. Esta muy baja incidencia nos obliga a un paciente con una sobrecarga de hierro sospechar causas predisponentes fuera de lo que es el metabolismo primario del hierro. Y en realidad en los pacientes jóvenes con una elevada carga sintomática, con cardiopatía, con alteraciones a nivel endocrino y una presentación como es la hemocromatosis juvenil a temprana edad, en estos casos quizás tiene más sentido. En Argentina creo yo que no se pueden realizar, en algunos otros países tampoco creo que las busquen exhaustivamente, pero
tengan en cuenta que puede llegar a deberse a eso y ahí capaz que habría que hacer un análisis un poquitito o una interconsulta un poquito más fina. La biopsia hepática, como les dije previamente, hoy tiene indicaciones claras, hoy tiene indicaciones en el contexto de un paciente que uno sospecha que tiene hepatitis, fibrosis o cirrosis. En cuanto a un paciente que tiene ferritina a más de 1000 microgramos mililitro y tiene la mutación C282I, que como decíamos previamente per se es capaz de generar realmente una sobrecarga de hierro significativa. Para el resto, sinceramente la tasa de progresión es menor al 2%, entonces realmente no está realmente indicada para el resto de las mutaciones. En cuanto a las tinciones, vamos a observar básicamente las 3 tinciones que conocemos para la hemocromatosis o para la sobrecarga de hierro a nivel hepático, que sería la tinción de Pearls para evaluar la sobrecarga de hierro en el hígado y para evaluar esto que les comentaba previamente, si la sobrecarga es en hepatocitos, en las células de Kaplan, en el endotelio, y así sucesivamente. Vamos a utilizar hematoxilina eosina para ver el grado de lesión histológica que va a tener esta célula del hígado, y el tricrómico de Masson lo vamos a utilizar básicamente para la fibrosis. Ahí está. En cuanto a lo que es el algoritmo terapéutico de la hemocromatosis primaria, como les dije previamente, la presencia de la C282I va a ser evaluado de forma separada que el resto de las mutaciones. Vamos a tener 2 escenarios entonces. Si nosotros arrancamos con un paciente que tiene una hemocromatosis hereditaria conocida porque se hizo un consejo genético o demás, vamos a tener que evaluar si tiene o no sobrecarga. Esta evaluación la vamos a llevar a cabo a través de la ferritina y a través de la transferrina, como hablábamos previamente. Si son valores bajos, por debajo de 500, entre 300 y 500, y una saturación de transferrina por debajo del 45%, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer un watch and wait de laboratorio, vamos a hacer un seguimiento clínico y recién cuando sospechemos que haya progresión, vamos a pasar a lo que es el diagnóstico por imágenes. En cuanto a lo que es el paciente que tiene la mutación C282I o signos de sobrecarga, entonces ahí vamos a evaluar la ferritina, que va a tener que ser mayor a, como antes previamente les dije que era 300, pero en realidad uno piensa más o menos en 500 como para definir un tratamiento, que el porcentaje de saturación de la transferrina sea mayor a 60, en esos casos vamos a tratar. Después vamos a ver cómo los vamos a tratar, pero vamos a pensar en que los vamos a tratar. Y en el otro grupo, como hablábamos previamente, las mutaciones que tienen menos incidencia en lo que es la carga sintomática, vamos a tener que evaluar causas concomitantes, como las que señalamos previamente de hiperferritinemia, y ahí recién si el paciente tiene sobrecarga, vamos a tener que tratar las causas, pero también vamos a tener que tratar la sobrecarga de hierro para evitar la progresión de esta sobrecarga y el eventual daño de órganos si es que no ocurrió. Para el tratamiento tenemos hoy en día, y lo hemos tenido hace mucho tiempo, a la flebotomía, que la flebotomía ha sido el gold estándar para el tratamiento de la reducción de los niveles de hierro a través de una depresión del paquete de glóbulos rojos, que esto hace que se estimule la hemopóiesis por un lado, y por otro lado hay cierta pérdida de ferritina en el acto de la flebotomía, como vemos ahí, alrededor y aproximadamente 30 microgramos de ferritina por procedimiento, y piensen que los 500 mililitros que nosotros pedimos no son 500 mililitros de paquete globular, o sea, de glóbulos rojos, son aproximadamente lo que tenga de hematocrito, entonces va a ser un poquito menos de volumen de paquete globular. Tiene aproximadamente 250 miligramos de hierro. Hoy en día, para hacerlo más fácil, es a través de la ferritina y no tanto a través de la cantidad de hierro, para poder entender cómo vamos a bajar o cómo vamos a llevar al objetivo terapéutico. Los quelantes en realidad para la hemocromatosis primaria son de uso limitado, están más destinados a la hemocromatosis secundaria, a otros tipos, o a la hemocromatosis quizás de tipo 4, a pacientes que tienen anemia moderada, anemia severa, que no tienen la posibilidad de realizar quizás flebotomías porque no llegan al valor que vamos a ver más adelante como para permitir una flebotomía. Y tiene obviamente las limitantes que conocemos todos de los quelantes acerca de la posología, la intolerancia, efectos adversos y demás. Tenemos a otra herramienta que es la eritroaféresis terapéutica. La eritroaféresis terapéutica está realizada por un separador celular, es el mismo separador celular que hace una plasmaféresis o que hace una recolección de células progenitoras hemopoyéticas, pero uno indica qué porción de la sangre vamos a extraer. En este caso
Nosotros podemos extraer, como les dije, selectivamente un paquete globular de todo lo que es el circuito o la volemia del paciente. Este paquete globular puede ir de 300 mililitros a 1000 a 1200 mililitros según la tolerancia, según el hematocrito del paciente, en donde tenemos una optimización realmente de la reducción de hierro. Podemos llegar hasta 750 o 1000 miligramos de hierro y hasta 100 o 130 microgramos de ferritina por procedimiento. Tengan en cuenta siempre que el mecanismo, digamos, de eliminación del hierro de la sobrecarga orgánica va a ser a través de lo que es el circuito del hierro, que una vez que uno lo elimina del torrente circulatorio, los órganos de sobrecarga lo devuelven al torrente circulatorio y además la hemopoiesis se encarga de utilizarlo, ¿no? En cuanto a lo que es la flebotomía terapéutica, como les dije, es el gol estándar, es una remoción de sangre entera. Hay que tener en cuenta los valores del paciente, no siempre vienen pacientes con hemocromatosis y con valores suficientes de hemoglobina para llevarlo a cabo, o de hematocrito. Para esto necesitamos una hemoglobina mayor a 11 y un hematocrito mayor a 30. Este valor en realidad no es arbitrario, sino que este valor significa que el paciente va a tener una correcta oxigenación tisular con un hematocrito de 30 o con una hemoglobina de 11, un paciente que no está habituado a la anemia, digamos. Las ventajas son básicamente una sobrecarga, indicarlo en una sobrecarga leve o moderada de hierro, en donde nosotros vamos a tener con la flebotomía un descenso rápido de la sobrecarga, es de fácil acceso y es obviamente mucho más económica que el otro procedimiento. Los quelantes los va a desarrollar el doctor Rabinovich en la próxima presentación. Y en cuanto a la eritroaféresis terapéutica, como les decía previamente, lo realiza este separador celular que extrae selectivamente glóbulos rojos y extrae una porción mucho mayor de glóbulos rojos y tiene una característica que la va a ser indispensable para algunas indicaciones, que es la posibilidad de compensación volémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el procedimiento puede tener una restitución de volumen que uno extrae. O sea, en una flebotomía terapéutica también lo podemos realizar, pero es a destiempo. En este caso nosotros en el mismo momento, 1 a 1, el aparato saca 1 mililitro de paquete globular y devuelve 1 mililitro de solución de reemplazo, que en general la solución de reemplazo es solución fisiológica, a menos que el paciente tenga otra indicación. Y podemos jugar con esta reposición de acuerdo a la patología y a la tolerancia que ha tenido el paciente. Podemos ir a una reposición del 30% del volumen hasta una reposición del 100% en los casos que vamos a ver más adelante. El procesador es, como les dije, el mismo procesador que hace el resto de las separaciones celulares. Va a tener distintos puntos de recolección según lo que uno utiliza. El paquete, el BAFI, va a tener el plasma o los glóbulos rojos según lo que uno le pida, en este caso glóbulos rojos por ser eritroaféresis. Las indicaciones de la eritroaféresis hoy en día está básicamente indicada en los casos en donde hay una sobrecarga severa de hierro, en donde uno tiene un paciente muy sintomático, en donde uno no quiere que el paciente tenga una progresión porque sabe que tiene signos de hepatitis y fibrosis, y no quiere una progresión, en pacientes que tienen una intolerancia, que probaron sangrías y no funcionó, o en pacientes que tienen falta de respuesta. Muchas veces uno expone a sangrías y la ferritina no baja o la sobrecarga es tan alta que baja muy lentamente y se termina o anemizando más rápido el paciente y la ferritina sigue alta. En casos de anemia, como les decía previamente, muchos pacientes vienen con valores cercanos a 11 o a 30 y en donde uno no sabe, está un poco a ciegas con la sangría o tiene que hacer una sangría de menor volumen, de 250, de 300, y esto hace que obviamente que la reducción sea mucho más lenta. En los casos de trombocitopenia también, con el procesador celular uno no tiene ese problema. En general, a partir de 40.000, 50.000 plaquetas, el procesador te permite hacer la separación, porque justamente tanto el BAFI como el plasma rico en plaquetas va a devolverse al paciente. En cuanto a la hipoalbuminemia, la insuficiencia hepática y la cirrosis, esto es bastante importante, pues estos pacientes no solo no toleran los cambios de volumen, sino que tampoco van a tolerar la hipoalbuminemia que per se tienen. También son pacientes trombocitopénicos, en estos casos también está indicada. La insuficiencia cardíaca o la intolerancia a los cambios de volemia, pacientes con alteraciones cardíacas, pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes que no toleran cambios de la volemia, todos estos pacientes se benefician porque el organismo,
como les dije previamente, la devolución es 1 a 1, o sea que al primer mililitro ya devuelve el primer mililitro de solución fisiológica o el reemplazo que uno elija. Entonces, en estos casos se puede utilizar y se puede hacer un descenso en pacientes, por ejemplo, que tienen una sobrecarga de hierro que generó una miocardiopatía, que generó una alteración del ritmo y uno tiene un poquito de miedo de hacerle una sangría en este caso. En cuanto a la edad avanzada, lo mismo, no hay límites para este procedimiento, uno no tiene miedo de hacerlo a un paciente añoso o cardiopático por la razón que les dije previamente. El objetivo terapéutico va a ser, hoy en día está mucho más restringido. En lo que es hemocromatosis hereditaria, el objetivo terapéutico es de una ferritina menor a 50 microgramos litro. Esto sería lo óptimo. Ideal tenerlo entre 50 y 100 y no se sugiere menos de 50 o menos de 25 porque esto genera un efecto rebote y el paciente tiende a tener una sobrecarga más rápida de la que uno esperaría. En lo que es, nosotros tenemos una fase aguda, se llama, o de descenso, en donde uno llega a ese valor y después tenemos una fase de mantenimiento. Tenemos que hacerle un seguimiento a este paciente para determinar cada cuánto o qué velocidad tiene de restitución de esta ferritina sérica, ¿no? Entonces, quizás con controles cada 6 meses podemos determinar de 2 a 4 flebotomías por año o determinar 1 o 2 eritroaféresis por año. Y el porcentaje de la saturación de la transferrina, si bien habíamos dicho que era un marcador temprano de sobrecarga de hierro a nivel del organismo, no es fidedigno para ver la reducción porque tiene un descenso mucho más lento y uno quizás se va un poco más de lo que es el descenso y el paciente termina ferropénico sin antes la ferritina haber entregado lo que tenía que entregar, la transferrina, perdón. El algoritmo terapéutico hoy en día, como les dije previamente, sin sobrecarga, con sobrecarga y con sobrecarga moderada severa. Si no tenemos sobrecarga, no vamos a tratarlo al paciente, hacemos el seguimiento de laboratorio, seguimiento de imágenes y recién tratamos si hay progresión. Si la sobrecarga es leve, es decir, una ferritina que no supere los 500, 600 microgramos por litro y una saturación de la transferrina que esté en torno al 45 o al 60%, podemos realizar flebotomías, vamos a tener un descenso rápido, no va a tener problemas el paciente. Y si tenemos una sobrecarga moderada severa, también podemos hacer sangrías terapéuticas, pero está la posibilidad de hacer una eritroaféresis, como les dije previamente, no solamente para un alivio sintomático rápido, sino para todas las indicaciones que habíamos hablado previamente. Muchísimas gracias, acá terminamos.